En la primavera de 1987, durante la solemne procesión del Corpus Christi, Samuel, un monaguillo de apenas 10 años, desapareció de la sacristía de la iglesia de Santa Magdalena. Durante 22 largos y silenciosos años, su caso se convirtió en una herida abierta en el corazón del pueblo, un misterio sin resolver que desafiaba toda lógica y atormentaba a su familia. La fe de la comunidad se resquebrajó, las sospechas envenenaron las relaciones y la esperanza se fue extinguiendo lentamente. No había pistas, ni testigos, ni peticiones de rescate. Samuel simplemente se había desvanecido, hasta que una reforma inesperada en el año 2009, en el mismo lugar de su desaparición, reveló una pequeña caja de madera escondida detrás del altar. Lo que había dentro cambiaría todo para siempre. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, en el lugar más sagrado del pueblo? Antes de contarte cómo el contenido de esa pequeña caja, encontrada durante unas obras de restauración, desenterró un secreto que la propia iglesia había intentado sepultar durante décadas, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de sucesos que este hallazgo desencadenó. La historia de Samuel no es solo la de un niño desaparecido, es la crónica de cómo un pueblo entero fue engañado y de cómo la persistencia de una nueva mirada pudo, finalmente, hacer justicia. Cada detalle que estamos a punto de revelar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la fe, el silencio y los secretos que se guardan bajo llave, incluso en los lugares que consideramos más seguros. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas. El día de su desaparición, Santa Magdalena era un hervidero de devoción. La procesión del Corpus Christi era el evento más importante del año, y la iglesia de piedra, el epicentro de la vida comunitaria. Para Samuel, era un día de especial orgullo. Era su primer año como monaguillo principal. Con su sotana impecable y una seriedad que conmovía a los mayores, cumplió su papel en la procesión que recorrió las calles del pueblo. El plan era sencillo. Tras la procesión, volvería a la sacristía para ayudar al párroco, el padre Anselmo, a preparar la Eucaristía. Fue en ese breve lapso de tiempo, en un espacio cuya única salida visible daba directamente al altar, a la vista de cientos de feligreses, que Samuel se esfumó. No hubo gritos ni forcejeos. La puerta estaba cerrada por dentro. Simplemente dejó de estar allí. Samuel no era un niño etéreo o un pequeño santo, como algunos intentaron recordarlo después. Era un niño vibrante, lleno de una curiosidad insaciable. Sus bolsillos a menudo contenían cromos de futbolistas y canicas, y debajo de su cama escondía cómics de aventuras que leía con una linterna por la noche. Vivía con sus padres, Elena y Javier, y su hermana pequeña en una casa modesta, a pocos pasos de la iglesia que se convertiría en el escenario de su tragedia. Su devoción era genuina, pero también lo era su fascinación por los rincones ocultos y las historias antiguas que el viejo templo parecía susurrar. Se tomaba muy en serio su ayuda en la sacristía, un lugar lleno de armarios antiguos, registros polvorientos y un silencio que para un niño como él era una invitación a explorar lo desconocido. La agonía de sus padres, Elena y Javier, fue un infierno en vida. Las primeras horas fueron de una negación frenética, buscando detrás de cada banco, en cada confesionario, llamando su nombre hasta que sus voces se quebraron. Con el paso de los días, la incertidumbre se instaló como una enfermedad crónica. La pérdida ambigua, ese dolor de no saber si tu hijo vive o ha muerto, les consumió el alma. Elena dejó de ir a la iglesia, incapaz de rezar al Dios que sentía le había abandonado en su propio templo. Javier, por su parte, se obsesionó con la investigación, repasando una y otra vez los escasos detalles, persiguiendo pistas falsas y enfrentándose a la frustración de un caso que la Guardia Civil parecía incapaz de resolver. Su matrimonio se resintió, su casa se llenó de un silencio pesado, y la ausencia de Samuel se convirtió en un fantasma que se sentaba con ellos a la mesa cada día. La investigación oficial se topó desde el principio con un muro infranqueable. Santa Magdalena era una comunidad cerrada, de montaña,
donde la palabra del párroco tenía más peso que la de cualquier autoridad externa. La Guardia Civil, con recursos limitados para una zona tan remota, se encontró con la figura imponente del padre Anselmo. Aunque visiblemente afectado, el sacerdote se mostró extrañamente reacio a permitir una inspección exhaustiva de cada rincón de la iglesia, argumentando la necesidad de respetar la santidad del lugar. Su actitud, deferente en apariencia pero firme en su control, desvió la atención hacia teorías sobre forasteros o secuestradores. Mientras tanto, la solidaridad inicial del pueblo se fue pudriendo, convirtiéndose en susurros y miradas acusadoras. La herida de la desaparición de Samuel no solo no cicatrizó, sino que infectó a toda la comunidad. Los primeros meses de la investigación fueron un ejercicio de frustración y callejones sin salida. La Guardia Civil se encontró con una comunidad hermética, donde el miedo y la lealtad al padre Anselmo sellaban los labios de los vecinos. Cada interrogatorio parecía seguir un guión no escrito. Nadie había visto nada. Nadie había oído nada. El párroco, por su parte, controlaba el acceso a la iglesia con una autoridad férrea, argumentando que las constantes idas y venidas de los agentes profanaban un lugar sagrado y perturbaban a los fieles. En la práctica, su control se convirtió en una obstrucción sutil pero efectiva. Las pistas se enfriaron antes de poder calentarse y el caso de Samuel se estancó, atrapado entre la falta de pruebas y el muro de silencio que el propio pueblo había levantado. Para Elena, la madre de Samuel, cada amanecer era una tortura renovada. El dolor de la pérdida se mezclaba con una amarga sensación de traición. La iglesia, que había sido el pilar de su vida, se había convertido en el monumento a su desgracia. Dejó de asistir a misa, incapaz de arrodillarse en el mismo lugar donde su hijo se había desvanecido. Su fe no se había evaporado, había sido arrancada de raíz. Pasaba los días en un limbo, moviéndose por la casa como una autómata, deteniéndose frente a la puerta de la habitación de Samuel, que permanecía intacta, con los cómics en el suelo y la cama perfectamente hecha. La ausencia de su hijo no era un vacío, sino una presencia física y asfixiante que lo llenaba todo, un grito silencioso que solo ella podía oír. Javier, el padre, canalizó su dolor de una manera diferente. La obsesión convirtió el pequeño estudio de su casa en un cuartel general improvisado, con mapas del pueblo, listas de asistentes a la misa y un tablón de corcho donde conectaba fotografías y notas con hilos rojos. Repasaba una y otra vez la línea de tiempo de aquel fatídico día, buscando una grieta, un detalle pasado por alto. Su búsqueda incesante lo consumió, alejándolo de Elena y del resto del mundo. Se convirtió en una figura incómoda para la Guardia Civil, un recordatorio constante de su fracaso. Para Javier, dejar de buscar era como aceptar la muerte de su hijo, y eso era un umbral que se negaba a cruzar, aunque la esperanza se hubiera convertido en un veneno que lo mataba lentamente. Los años pasaron y la tragedia de Samuel se fue integrando en el tejido de Santa Magdalena de una forma perversa. La primera procesión del Corpus Christi sin él fue un evento sombrío, cargado de una culpa colectiva. Con el tiempo, la ceremonia recuperó parte de su normalidad, pero la sombra de Samuel siempre estaba allí, en el hueco dejado por un monaguillo que nunca envejecería. Para los forasteros, la historia se convirtió en una leyenda local, un cuento macabro para asustar a los niños. Para los padres de Samuel, sin embargo, el tiempo no curaba nada. Simplemente acumulaba capas de silencio sobre una herida que seguía sangrando. La vida del pueblo continuó, pero lo hizo arrastrando el peso de una pregunta sin respuesta, una injusticia que se había vuelto parte del paisaje. A lo largo de la primera década, la crueldad de la falsa esperanza golpeó a la familia en varias ocasiones. Un camionero juró haber visto a un niño parecido a Samuel en una estación de servicio en 1900. Francia. Un vidente contactó a la familia asegurando que el niño estaba vivo, retenido en un sótano. Cada pista, por descabellada que fuera, era un electroshock que reanimaba el corazón de Elena y Javier solo para dejarlo más destrozado que antes. Viajaron, gastaron sus ahorros, se aferraron a hilos de humo que se deshacían en sus manos.
Estas falsas alarmas eran casi peores que el silencio, porque reabrían la herida con una violencia brutal, recordándoles que su agonía era un espectáculo para algunos y una oportunidad para otros. La desesperación se convirtió en su estado natural. Mientras tanto, la dinámica social del pueblo se había envenenado por completo. La solidaridad inicial se transformó en un murmullo constante de sospechas. En la tienda, en el bar, en la plaza, las miradas se desviaban y las conversaciones se silenciaban cuando Elena o Javier aparecían. Incapaces de culpar a un extraño invisible, algunos vecinos empezaron a buscar culpables más cerca. ¿Había problemas en la familia? ¿Tenía Javier deudas o enemigos? El dolor de los padres se vio agravado por el aislamiento. Se convirtieron en los portadores de la desgracia del pueblo, parias en su propia tierra, obligados a soportar no solo la ausencia de su hijo, sino también el peso de una culpa que no les correspondía, pero que la comunidad tácitamente les había impuesto. Al cabo de 15 años, el caso de Samuel fue oficialmente archivado como un expediente frío. El dossier, grueso y polvoriento, fue relegado a un sótano en el cuartel de la Guardia Civil, un testimonio de papel del fracaso colectivo. Los agentes originales se habían jubilado o habían sido trasladados. En Santa Magdalena, una nueva generación de niños jugaba en la plaza de la iglesia, conociendo la historia de Samuel solo como un cuento de miedo, una leyenda local para no alejarse demasiado después del anochecer. Para el mundo, Samuel ya no existía, pero para Elena y Javier, el tiempo se había detenido en aquella primavera de 1987. Cada día seguía siendo el día después de su desaparición, una espera interminable en un pueblo que había decidido olvidar. El año 2009 trajo consigo un cambio que nadie en Santa Magdalena podría haber anticipado. 22 años después de la desaparición de Samuel, el caso era una reliquia polvorienta, una cicatriz en la memoria colectiva del pueblo. La iglesia de Santa Magdalena, aunque todavía funcional, mostraba las grietas del tiempo, y el obispado aprobó una partida para su restauración. Para supervisar las obras, enviaron al padre Damián, un sacerdote joven, de unos 35 años, con una energía que contrastaba con la apatía que se había apoderado del lugar. Damián no tenía lazos con el pasado del pueblo. Veía la iglesia no como un mausoleo de dolor, sino como un edificio histórico que necesitaba ser preservado. Su llegada fue el primer movimiento de una pieza que llevaba más de 2 décadas inmóvil en el tablero. Las obras comenzaron en el interior, centrándose en la estructura del presbiterio. El plan incluía reparar unas profundas grietas en el suelo de piedra que se extendían justo debajo del altar mayor. Para ello, era necesario hacer algo que no se había hecho en más de un siglo: mover el monumental altar de mármol. Era una tarea colosal que requería poleas, andamios y la fuerza de varios hombres. El aire de la iglesia se llenó del ruido de las herramientas y del polvo de la historia. Una profanación mundana de un espacio sagrado. Para los obreros era un trabajo más. Para el padre Damián, que observaba con una mezcla de curiosidad y respeto, era como perturbar el sueño de un gigante. Nadie imaginaba que al despertar a ese gigante de piedra, también despertarían a los fantasmas que dormían bajo su sombra. Con un último esfuerzo coordinado, entre crujidos de madera y el chirrido del metal, el altar se deslizó unos metros de su posición original, revelando una porción de pared que no había visto la luz en generaciones. Fue entonces cuando uno de los obreros señaló algo. En el muro de piedra, justo detrás de donde había estado el centro del altar, había un pequeño hueco, casi invisible, tapado con un trozo de argamasa de un color ligeramente diferente. Parecía una reparación antigua y tosca. Intrigado, el padre Damián se acercó y, con la ayuda de un cincel, retiró con cuidado el mortero suelto. Dentro del oscuro recoveco, sus dedos encontraron una pequeña caja de madera, no más grande que la palma de su mano, cubierta por una gruesa capa de polvo. El silencio se apoderó de esa esquina de la iglesia, mientras el padre Damián, con una solemnidad repentina, llevaba la caja hacia un rayo de sol que se filtraba por una vidriera. Los obreros se detuvieron, contagiados por la sensación de que estaban presenciando algo importante. Con manos temblorosas, Damián levantó la tapa. Dentro,
Sobre un lecho de terciopelo descolorido yacían dos objetos, un diente de leche, amarillento por el tiempo, y un pequeño trozo de tela blanca y negra, doblado con esmero. La sangre se le heló en las venas. Aunque era nuevo en el pueblo, conocía la trágica leyenda de Samuel, el monaguillo desaparecido. Reconoció la tela de inmediato. Era un pedazo de una sotana, idéntica a las que aún se guardaban en la sacristía. La mente de Damián trabajó a una velocidad vertiginosa, conectando los puntos con una claridad aterradora. Aquello no era un objeto perdido que hubiera caído accidentalmente. La ubicación, el cuidado con que fue escondido, la naturaleza de los objetos, todo apuntaba a un acto deliberado. La caja no era un simple escondite, era un santuario macabro, un altar secreto detrás del altar principal. Y su ubicación lo cambiaba todo. Solo alguien con un acceso íntimo y sin restricciones al lugar más sagrado de la iglesia, alguien que pudiera trabajar sin ser visto en el corazón del templo, podía haberlo colocado allí. La vieja teoría de un secuestrador forastero se desmoronó en un instante. El monstruo no había venido de fuera, siempre había estado dentro, protegido por los mismos muros que debían ofrecer refugio. Antes de alertar a las autoridades, el padre Damián sintió el deber moral de hablar con Elena y Javier. Los encontró en la misma casa modesta, envejecidos por un dolor que nunca se fue. Verlos era como mirar un retrato del sufrimiento congelado en el tiempo. Les contó su descubrimiento con la mayor delicadeza posible, mostrándoles la pequeña caja. Para la pareja, la noticia fue un seísmo emocional que resquebrajó la frágil cáscara de resignación que habían construido durante 22 años. La esperanza, ese sentimiento que habían enterrado junto con los recuerdos de su hijo, resurgió con una fuerza brutal y aterradora. La posibilidad de obtener por fin una respuesta era tan anhelada como temida, porque sabían que la verdad, si es que llegaba, sería una herida aún más profunda que la incertidumbre. La Guardia Civil fue notificada esa misma tarde. El caso de Samuel, archivado y cubierto de polvo en un sótano, fue reabierto de inmediato con carácter de urgencia. La pequeña caja de madera y su contenido fueron enviados a un laboratorio forense en Madrid para su análisis. La noticia de la reapertura del caso se extendió por Santa Magdalena como un reguero de pólvora, pero esta vez la reacción fue diferente. Ya no había solidaridad ni teorías sobre extraños. El silencio de 2 décadas se rompió, pero no fue reemplazado por alivio, sino por una tensión palpable y ominosa. Las miradas ya no se desviaban por incomodidad, sino por sospecha. Y todas las miradas, todos los susurros, apuntaban ahora en una única dirección: la iglesia de Santa Magdalena. El equipo de la Guardia Civil, ahora liderado por el joven y tenaz sargento Morales, retomó el caso con un vigor renovado. La caja y su contenido se convirtieron en la prueba central, la piedra de Roseta de un misterio que había permanecido mudo durante 22 años. Mientras los análisis de ADN y las comparaciones forenses comenzaban en los laboratorios de Madrid, el sargento Morales inició una nueva ronda de interrogatorios en el pueblo. Pero esta vez, el ambiente era diferente. El miedo había mutado. Ya no era el miedo a un extraño, sino el terror de mirar a los ojos a un vecino y preguntarse si había sido cómplice de un silencio mortal. La tensión en Santa Magdalena era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y cada puerta que se cerraba parecía ocultar un secreto. Incapaz de soportar la pasividad de la espera, el padre Damián sintió que tenía un deber que iba más allá de la cooperación con la policía. La verdad, intuía, no solo estaba en un laboratorio, sino en las entrañas de la propia iglesia. Se sumergió en los archivos parroquiales, un cuarto polvoriento y olvidado en el sótano de la casa del cura, lleno de libros de registro con lomos de cuero agrietado y páginas amarillentas. Mientras el sargento Morales buscaba la verdad en el presente, Damián la buscaba en el pasado, convencido de que la caja no era el principio de la historia, sino un capítulo intermedio. Pasó noches enteras bajo la luz de una lámpara, revisando décadas de bautismos, matrimonios y defunciones, buscando una anomalía, un nombre, algo que resonara con la tragedia de Samuel. La primera revelación llegó de la mano de la tela.
Después de comparar el fragmento encontrado en la caja con las sotanas guardadas en la sacristía, Damián notó una sutil pero crucial diferencia en el tejido y el corte. Las sotanas de 1987 eran de un material sintético más moderno. El trozo de tela de la caja era de lino, más pesado y con un tipo de costura manual que ya no se usaba. Su búsqueda lo llevó a un viejo baúl en el desván, donde encontró una sotana de monaguillo de los años 50. Era idéntica. La sangre se le heló. La pista no apuntaba solo a Samuel, sino a un evento mucho más antiguo. El misterio acababa de adquirir una nueva y siniestra capa de profundidad, como si la desaparición de Samuel fuera el eco de una tragedia anterior. Con esta nueva línea temporal en mente, Damián centró su búsqueda en los registros de la década de 1950. Página tras página, no encontró nada fuera de lo común hasta que llegó al año 1952. Allí, en el libro de defunciones, encontró una entrada que le detuvo el corazón. Escrita con una caligrafía apresurada y casi ilegible, figuraba la muerte de un niño de 11 años llamado Miguel, un huérfano que, según los registros de bautismo, ayudaba en la iglesia. La causa de la muerte estaba descrita con una vaguedad alarmante: muerte accidental en la sacristía. No había certificado médico, ni informe de la Guardia Civil, ni más detalles. Era una nota al margen, un intento torpe y evidente de enterrar una historia bajo una capa de burocracia eclesiástica. El siguiente paso fue obvio y aterrador. Damián buscó en los archivos quién era el párroco de Santa Magdalena en 1952. El nombre que encontró en los registros lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Un joven y recién llegado padre Anselmo. El mismo Anselmo que 35 años después supervisaría la desaparición de otro niño, Samuel, en el mismo lugar, la sacristía. De repente, las dos tragedias, separadas por décadas, se fusionaron en una sola y monstruosa narrativa. Ya no era una coincidencia, era un patrón. La actitud evasiva de Anselmo en 1987, su control sobre la investigación, su insistencia en la santidad del lugar, todo adquirió un significado nuevo y siniestro. El viejo párroco no había estado protegiendo la iglesia, se había estado protegiendo a sí mismo. En la soledad de su estudio, con los viejos libros abiertos sobre la mesa, el padre Damián reconstruyó la verdad con una lógica espantosa. Samuel, un niño curioso por naturaleza, que pasaba horas en la sacristía, debió de encontrar algo, quizás un viejo documento, un objeto perteneciente a Miguel, o simplemente escuchó un rumor que lo llevó a hacer la pregunta equivocada. Confrontó a un anciano padre Anselmo, quien, al ver el fantasma de su pecado de juventud regresar para destruir su legado, entró en pánico. No quiso matarlo, probablemente solo quiso silenciarlo. Pero en el forcejeo, en el espacio reducido de la sacristía, Samuel cayó. Un mal golpe, un accidente fatal nacido del miedo. El patrón se había repetido, y Anselmo se encontró por segunda vez en su vida con el cuerpo de un niño a sus pies. Pero si esa era la verdad, quedaba una última pregunta, la más importante de todas. ¿Dónde estaba el cuerpo de Samuel? Anselmo no podría haberlo sacado de la iglesia sin ser visto durante la procesión del Corpus Christi. Tenía que estar dentro. La mente de Damián recorrió cada rincón del templo en su imaginación. El coro, el campanario, los confesionarios. Y entonces recordó los planos de la restauración. Había una sección que había permanecido sellada durante más de 50 años, considerada inestable y peligrosa. La cripta subterránea, justo debajo del presbiterio. Un lugar oscuro, olvidado por todos. El escondite perfecto. Con una mezcla de terror y determinación, Damián supo lo que tenía que hacer. Tenía que bajar a la cripta. Tenía que encontrar a Samuel. Con el corazón latiéndole en la garganta, el padre Damián llamó al sargento Morales. No le dio detalles por teléfono, solo le dijo que era urgente, que tenía que ver con Samuel y que debían encontrarse en la iglesia de inmediato. Juntos, con una palanca y linternas, se dirigieron a la pesada puerta de roble que daba acceso a la cripta, un sello que no había sido roto en más de medio siglo. El aire que escapó al abrirla era gélido y denso,
cargado con el olor a tierra húmeda, a piedra fría y al olvido. Descendieron por las escaleras de piedra resbaladiza, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Las linternas cortaban la oscuridad, revelando un espacio abovedado, lleno de telarañas y nichos vacíos. Era como entrar en la tumba de la propia historia del pueblo, un lugar donde los secretos podían pudrirse en paz. El sargento Morales, con su experiencia en escenas de crímenes, sabía qué buscar. Mientras Damián iluminaba las paredes, Morales se centró en el suelo. En un rincón alejado, casi oculto por la sombra de un pilar, notó que varias losas de piedra no encajaban perfectamente. Estaban ligeramente hundidas y el mortero a su alrededor era más reciente, más tosco. Con un cuidado extremo, utilizando la punta de la palanca, levantaron la primera losa. Debajo, la tierra estaba removida. No necesitaron cavar mucho. A pocos centímetros de la superficie, la luz de la linterna se reflejó en algo pálido. Era un hueso. Con una delicadeza casi reverencial, fueron retirando la tierra hasta que el contorno completo de un pequeño esqueleto quedó al descubierto, acurrucado en posición fetal, como si estuviera durmiendo. Junto a él, los restos podridos de una tela que alguna vez fue una sotana. Habían encontrado a Samuel. Con la prueba física irrefutable en su poder, solo quedaba una pieza para completar el rompecabezas, la confesión. El padre Anselmo ya no era el hombre imponente y autoritario que había controlado Santa Magdalena. Vivía en una residencia para clérigos ancianos en la ciudad, un hombre frágil de 90 años cuya mente se había convertido en un laberinto de recuerdos fragmentados y confusiones seniles. El sargento Morales y el padre Damián lo visitaron esa misma tarde. Lo encontraron sentado junto a una ventana, con la mirada perdida en el jardín. No era una sala de interrogatorios, sino una habitación tranquila que olía a desinfectante y a vejez. Acercarse a él no era como confrontar a un monstruo, sino como intentar despertar a un fantasma de su letargo, sabiendo que las palabras que buscaban estaban sepultadas bajo décadas de culpa y demencia. El padre Damián se sentó a su lado, no como un acusador, sino como un hermano en la fe. Colocó la pequeña caja de madera sobre la mesilla. Anselmo la miró sin interés al principio, pero entonces Damián pronunció un nombre que no era el de Samuel. «Padre, ¿recuerda a un niño llamado Miguel?», preguntó suavemente. Los ojos acuosos de Anselmo parpadearon. Un destello de pánico antiguo, una emoción enterrada, pareció cruzar su rostro. «Miguel», susurró, la voz temblorosa. «El accidente en la sacristía. Un secreto. Nadie debía saberlo. Habría sido mi fin». En ese instante, la niebla en su mente se disipó lo suficiente. La verdad, guardada durante casi 60 años, comenzó a derramarse, no en un torrente, sino en un goteo, doloroso y confuso que conectaba dos tragedias en una sola vida. En su confesión fragmentada, Anselmo unió los hilos del tiempo. Reveló que en 1952 el huérfano Miguel murió por una negligencia suya en la sacristía, un hecho que encubrió como una enfermedad para salvar su incipiente carrera. Décadas después, en 1987, el pequeño y curioso Samuel, hurgando en los viejos armarios, debió encontrar algo, un antiguo registro, una carta, una prueba de aquel encubrimiento. El niño, en su inocencia, lo confrontó, no con malicia, sino con la pregunta directa de un niño que ha descubierto un secreto. Para Anselmo, fue como si el fantasma de Miguel hubiera vuelto para reclamar justicia a través de los ojos de otro monaguillo. El pánico se apoderó de él. El miedo a que su vida entera, construida sobre esa mentira fundacional, se derrumbara, fue absoluto. Solo quería que callara, sollozó el anciano, las lágrimas surcando sus arrugadas mejillas. Le agarré del brazo, pero él se asustó, tiró hacia atrás. En su relato confuso, la escena cobró una claridad espantosa. En el forcejeo, en el espacio reducido de la sacristía, Samuel perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y su cabeza golpeó con un sonido sordo y terrible contra el borde de la maciza pila bautismal de piedra. Hubo un instante de silencio absoluto. Anselmo lo vio desplomarse, inerte.
No había sido un acto premeditado, sino una reacción de pánico con un resultado fatal. Por segunda vez en su vida, un niño yacía muerto a sus pies, por su culpa. Preso del terror, aprovechando el bullicio de la procesión, llevó el pequeño cuerpo a la cripta, el lugar más olvidado de la iglesia, y lo enterró. La confesión finalizó con la explicación del último y más retorcido detalle. Antes de sellar la tumba improvisada, Anselmo encontró en el bolsillo de Samuel un diente de leche que el niño había perdido esa misma mañana y que guardaba con orgullo. En un acto de penitencia macabra, tomó el diente y un trozo de la sotana rota y los guardó en esa pequeña caja. Luego la escondió detrás del altar. No era un trofeo, sino un recordatorio perpetuo de su pecado. Durante 22 años, cada misa que celebró, cada hostia que consagró, cada oración que pronunció, la hizo arrodillado frente al altar que ocultaba la prueba de su crimen. Era su infierno privado, su confesión silenciosa a un Dios que, sentía, ya lo había condenado. La verdad, finalmente, había salido a la luz, más trágica y compleja de lo que nadie jamás pudo imaginar. Dada su avanzada edad y su diagnóstico de demencia senil, el padre Anselmo fue declarado legalmente incapacitado para enfrentar un juicio. Su confesión, aunque moralmente devastadora, carecía del peso jurídico necesario para una condena formal. Su verdadera sentencia no fue dictada en un tribunal, sino en la silenciosa habitación de la residencia donde pasaría sus últimos días. Atrapado en el laberinto de su propia mente, su castigo fue revivir fragmentos de sus pecados en un bucle interminable. Los nombres de Miguel y Samuel se mezclaban en sus confusos susurros, fantasmas que lo visitaban no en la oscuridad de una celda, sino en los pliegues de su memoria rota. La justicia humana no pudo alcanzarlo, pero la suya propia, la que llevaba guardando más de medio siglo, se aseguró de que no tuviera un solo momento de paz hasta el final. El funeral de Samuel se celebró en un día gris y lluvioso, un marcado contraste con la soleada jornada del Corpus Christi en la que desapareció. Toda santa, Magdalena acudió, pero esta vez no había fervor religioso, solo un pesado manto de vergüenza y dolor compartido. El pequeño ataúd blanco, llevado a hombros por Javier y otros hombres del pueblo, era un símbolo insoportable de la inocencia perdida y la verdad encontrada demasiado tarde. Elena caminaba detrás, sostenida por el padre Damián, con el rostro surcado por lágrimas que, por primera vez en 22 años, no eran de incertidumbre, sino de una certeza desgarradora. No estaban despidiendo a un desaparecido, sino enterrando a su hijo. Aquel acto, tan temido y anhelado, fue el primer paso para cerrar la herida más profunda que una familia puede soportar. En los días que siguieron al entierro, la casa de Elena y Javier comenzó a cambiar. El tablón de corcho en el estudio de Javier, aquel mapa de su obsesión lleno de hilos rojos y notas amarillentas, fue desmontado pieza por pieza. Cada chincheta retirada era como extraer una espina clavada en su alma. Elena, por su parte, entró en la habitación de Samuel y por primera vez en más de 2 décadas abrió la ventana de par en par. El aire fresco que entró no borró los recuerdos, pero disipó el olor a tiempo estancado y a dolor contenido. El silencio en la casa ya no era pesado y asfixiante, sino tranquilo. La ausencia de Samuel seguía doliendo, pero ahora era el dolor limpio de una cicatriz, no la agonía supurante de una herida abierta. La revelación cayó sobre Santa Magdalena como una bomba de efecto retardado, destrozando la fachada de piedad y comunidad. La iglesia, el corazón del pueblo, se convirtió de la noche a la mañana en el escenario de un crimen, un monumento a la mentira. La confianza, un pilar fundamental en una comunidad tan pequeña, se hizo añicos. Los vecinos se miraban unos a otros con una mezcla de pena y resentimiento, conscientes de que su propio silencio, su deferencia ciega hacia la autoridad del párroco, había permitido que el secreto se pudriera durante décadas. La fe de muchos no sobrevivió a la verdad. La gente dejó de ir a misa, incapaz de rezar en un lugar profanado no por un demonio, sino por el hombre que les había enseñado a creer en Dios. El padre Damián entendió que su misión no había terminado con el descubrimiento de la verdad, sino que acababa de empezar.
En una misa dominical que pasaría a la historia del pueblo, con la iglesia medio vacía, se paró frente a los pocos fieles que quedaban y pronunció la homilía más difícil de su vida. No intentó justificar ni atenuar los hechos. En nombre de la iglesia como institución, pidió perdón. No pidió perdón para Anselmo, sino que pidió perdón por Anselmo, por el encubrimiento, por el silencio cómplice y por haber fallado a la familia y a toda la comunidad. Sus palabras, cargadas de una humildad y una honestidad brutales, no borraron el pasado, pero abrieron la puerta a una posible, aunque dolorosa, reconciliación con la propia fe y con su historia. La vida en Santa Magdalena nunca volvió a ser la misma. La historia de Samuel se convirtió en una leyenda grabada a fuego en la memoria colectiva, un recordatorio perpetuo de que el mal puede llevar sotana y que los secretos más oscuros pueden esconderse a la vista de todos. Elena y Javier continuaron visitando la tumba de su hijo cada domingo. Ya no buscaban respuestas en el cielo ni en los rostros de los extraños. La verdad, aunque terrible, les había devuelto una extraña paz. El dolor no se había ido, pero se había transformado. Habían aprendido de la forma más cruel que ni los muros más sagrados pueden contener un secreto para siempre, y que la única absolución verdadera proviene de la verdad, sin importar cuán devastadora sea. El legado de esta historia no se mide en años de condena ni en titulares de prensa, sino en el profundo y doloroso cambio que se grabó en el alma de Santa Magdalena. La verdad no trajo la paz, sino una claridad brutal que demolió los cimientos sobre los que el pueblo había construido su identidad. La iglesia, antes un refugio intocable, se convirtió en un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la fe y la capacidad humana para la traición. El silencio de décadas fue reemplazado por un eco incómodo, el de las preguntas que nadie se atrevió a hacer. La comunidad aprendió de la forma más dura que la devoción ciega puede convertirse en complicidad, y que la verdad, por muy terrible que sea, es el único suelo firme sobre el que se puede intentar reconstruir. En las afueras del cementerio, donde el viejo muro de piedra se encuentra con el campo, hoy existe un pequeño jardín. No fue una iniciativa del ayuntamiento ni de la diócesis, sino de Elena, Javier y el padre Damián. Allí, una simple placa de bronce lleva dos nombres grabados, Samuel y Miguel. Por primera vez en más de medio siglo, el nombre del primer niño, la víctima original cuyo destino fue borrado de los registros, fue pronunciado y honrado públicamente. El jardín no es un lugar de luto, sino de memoria, un espacio donde los niños del pueblo pueden jugar, recordando a los dos monaguillos no como fantasmas de una leyenda oscura, sino como parte de su propia historia, una lección sobre la importancia de no permitir que ninguna voz, por pequeña que sea, se pierda en el silencio. Elena y Javier nunca abandonaron Santa Magdalena. Su viaje no terminó con el descubrimiento de la verdad, sino que se transformó. La energía frenética que durante 22 años dedicaron a la búsqueda, la canalizaron hacia un propósito más sereno, el recuerdo. Se convirtieron en los guardianes silenciosos de la memoria de su hijo y de Miguel, cuidando del pequeño jardín con una devoción que antes reservaban para la iglesia. No encontraron la felicidad, pues esa palabra ya no tenía sentido en su vocabulario, pero encontraron una forma de paz. Su amor por Samuel ya no era una pregunta desesperada al cielo, sino una presencia constante y tranquila, la certeza de que, al final, consiguieron traerlo a casa y darle un nombre a la oscuridad que se lo llevó. La historia de Santa Magdalena es un testimonio crudo de que los secretos tienen peso. El padre Anselmo, un hombre cuya vida se dedicó a escuchar confesiones y ofrecer absolución, fue consumido por el pecado que nunca confesó. La verdad no fue revelada por una intervención divina, sino por el acto mundano de una reforma, por el desplazamiento de una piedra. Aquel día, el pueblo aprendió que ni los muros más sagrados pueden contener una mentira para siempre, y que la única absolución real no proviene del perdón sin verdad, sino de la propia verdad, sin importar cuán devastadora sea. La pequeña caja de madera no solo contenía un diente y un trozo de tela, contenía la prueba de que, tarde o temprano,
la historia siempre exige que se salden sus cuentas. Las historias de Samuel y Miguel nos recuerdan que cada víctima merece un nombre y que cada secreto merece ser sacado a la luz. Si crees que nadie debe ser olvidado y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre los casos que exigen ser contados. Gracias por escuchar.